Bien, amados hermanos, amados amigos, es para mí un privilegio, ¿verdad?, poder transmitir desde este lugar mi testimonio para que tú puedas conocer, ¿verdad?, las artimañas del diablo. Mi nombre es Gabriel Martínez, soy originario de la ciudad de San Pedro Sula, Honduras, descendiente de una familia de brujos espiritistas en alta potencia. Amado hermano, antes de hablarte un poco de mi testimonio, vamos a leer la palabra en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 13 al 15. Y la Biblia dice de la siguiente manera: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándolos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Y clavándolo en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Bien, amado hermano, quiero compartir contigo cómo el Señor me rescató del lazo del diablo, del ocultismo, de las ciencias ocultas. Yo pertenecía, amado hermano, a una familia de brujos espiritistas en alta potencia. Mis abuelos, ¿verdad?, originarios de la ciudad de Izalco, en El Salvador, me iniciaron como estudiante de las ciencias en potencia, como era una tradición, una religión, ¿verdad?, en mi familia. A la edad de los 6 años, amado hermano, yo empecé a consultar a demonios, como mis abuelos me lo enseñaban. Empecé a consultar, ¿verdad?, a deidades del infierno, amado hermano. A la edad de los 10 años, mis abuelos me enseñaron a ayunarle a Satanás. Un ayuno satánico empieza desde las 6 de la mañana y termina hasta las 12 de la noche. Una oración satánica dura alrededor de 3 horas, postrado con la frente sobre el suelo, amado hermano. Así fue transcurriendo mi vida. Mis abuelos me enseñaron el uso de las piedras, de las hierbas y de los minerales, ¿verdad? Me enseñaron el naturalismo, amado hermano. Luego, después de esto, mis abuelos me indicaron y me dijeron: hijo, vas a ir a estudiar a la escuela del profesor Fronteras. Para este entonces yo ya tenía la edad de 12 años, amado hermano. Profesor Fronteras tenía situada su escuela en la ciudad de Belmopán, Belice, en una montaña, amado hermano, de la ciudad de Belmopán, Belice. Al llegar a aquel lugar, el profesor me dijo: hijo, no está en mí aceptarte como estudiante de las ciencias en potencia, me dijo el profesor Fronteras. Tienes que redactar, ejecutar una carta para Satanás. El profesor Fronteras me enseñó los pasos a seguir para redactar aquella carta, amado hermano. Escuchando el consejo del profesor Fronteras, me dijo: hijo, tú tienes que redactar una carta con puño y letra y sangre de tu mano izquierda. Pídele de petición que te acepte como estudiante de las ciencias en potencia. Pídele que te acepte, que quiere ser su discípulo. De igual manera, como mi profesor me lo había dicho, yo lo hice. Él me dijo: imagínate que es tu padre, que es tu amigo, que hablas con él, que andas con él. Imagínate que es cercano a ti, me dijo el profesor. Así como aquel varón me dijo, amado hermano, yo realicé aquella carta, ¿verdad?, de conjuración satánica. Al realizar aquella carta empezamos un ritual, ¿verdad?, ceremonial del profesor. Empezamos a someter los 7 días en ayuno a Satanás, amado hermano. El profesor empezó a darme orden de control psíquico-mental, hermano. El profesor empezó a meter por cada poro de mi cuerpo la ideología, la teología satánica, amado hermano. El profesor me decía: hijo, Satanás venció a Cristo. Satanás triunfó sobre Cristo. Cristo está muerto. Cristo se murió en la cruz del Calvario, me dijo el profesor. Y el profesor me hizo creer, amado hermano, que Jesucristo era un perdedor. Pero la Biblia me dice, amado hermano, en el libro de Corintios, en la carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 55, el apóstol Pablo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Una señal firme de que Jesucristo se levantó de los muertos, ¿verdad?, y venció al diablo con poder y gloria, amado hermano. Así que, amado hermano, yo he instruido por aquel varón, me dijo: hijo, vas a ir a dejar la carta a un lugar secreto, a una montaña, debajo de una piedra. Al día viernes que llevé mi carta, tuve que esperar 7 días más. Al transcurrir los días, empezamos a orar y ayunar con el profesor. El profesor me dijo: hijo, ya estás listo, ve por la respuesta. Si la carta ahí está, lamentablemente no has sido elegido para estudiar las ciencias en potencia. Pero si la carta no se encuentra, me dijo aquel varón, eres bienvenido a la escuela. De igual manera, hermano, yo fui a aquel lugar, ¿verdad? Deposité mi carta. Empecé a orar y ayunar.
Al día ya llegado de la fecha indicada, llegué a aquel lugar aproximadamente a las 11:25, un día viernes, amado hermano. Al llegar a aquel lugar, empecé el ritual, el ceremonial, y me hinqué sobre mi rodilla izquierda, dejando en el aire la rodilla derecha. Sobre mi mano izquierda llevaba un crucifijo y sobre la otra mano una vela blanca. La vela se apagó, amado hermano, y empezó a soplar un viento recio, amado hermano. Un viento fuerte empezó a soplar y las ramas se quebraban de los árboles y se escuchaba un estruendo tremendo como de muchas aguas, de muchos caballos. Pero yo recordaba que el profesor me había dicho que no tuviera miedo, que era la presencia misma de Satanás. Amado hermano, todo quedó en silencio y yo levanté la piedra. Mi sorpresa fue grande cuando la carta ya no estaba. Yo había sido elegido para estudiar las ciencias en potencia. Después de eso, mi profesor empezó a darme más seguimiento en el ocultismo, amado hermano. Recuerdo que en una clase de metafísica, amado hermano, el profesor hizo traer 12 perros negros, ¿verdad? El profesor dijo a cada uno de los estudiantes, un total de 27 estudiantes de Centroamérica y de México, amado hermano. El profesor se les quedó viendo a los ojos a aquel perro y dijo, de igual manera hagan ustedes. Con una oración satánica y un poder infernal, aquel perro empezó a sangrar por los ojos, por los oídos y por las narices, amado hermano. De igual manera lo hicimos nosotros y efectivamente los perros sangraban, amado hermano. El profesor dijo, hijo, ya estamos iniciando un proceso más del ocultismo. El profesor levantaba las sillas con la vista, de igual manera lo hacían sus alumnos. Mi formación satánica, amado hermano, se basó en 80 libros de literatura satánica, entre ellos Cardero Negro, Hombre Grande, Sabiduría Salomónica, Hablando con Satanás, La Clavícula de Satanás, Conociendo a Satanás, Escaleras al Infierno, y muchos libros de literatura satánica, El Portal Infernal, La Biblia Satánica de Aston Sandor la Bella, amado hermano. Empecé a estudiar la literatura, el Herminge satánico, amado hermano. El profesor me dijo, hijo, estás creciendo muy rápido, me dijo el profesor. Vas a tener que ir, me dijo, a estudiar a la escuela, me dijo, de Berendo Parado, Brasil, amado hermano. Allá en Berendo Parado, Brasil, estudiaba la santería. La santería se divide por 4 clases de mesas, empezando por la mesa de paño blanco, donde empezamos con el vasito de agua, el crucifijo y las velas. Luego sigue la mesa de paño rojo, los conjuros del amor. La mesa de paño verde, donde se trabaja con papá candero, con las Bahamas, con los Congos y con muchos demonios más, que el Señor lo reprenda. De por último continúa en la mesa de paño negro, donde ya se empiezan a efectuar los sacrificios a Satanás, amado hermano. Estudiando las mesas satánicas, ¿verdad? Conocí al obispo Pablo Roberto de la Iglesia Universal Pare de Sufrir. Una iglesia que tiene por teología regalarte una rosa, regalarte, ¿verdad?, un manto bendecido, un vasito de agua de Jordán, que ellos dicen que a través de esto tú vas a parar de sufrir. La Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Yo no conozco ningún hombre, no conozco ninguna religión que pueda hacer que el hombre pare de sufrir. Pero sí conozco uno y se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, amado hermano, estudiando con la Iglesia Nueva Vida, mejor dicho, allá en Berendo Parado, Brasil, llegué a obtener un grado de sacerdote satánico santero en primera escala. Ya tenía la edad de 16 años. El profesor Fronteras me dijo, hijo, el complejo del satanismo sigue. Hoy tienes que seguir estudiando más, me dijo, y te vamos a mandar, me dijo el profesor, a la ciudad de Puerto Príncipe, Haití. Allá en Puerto Príncipe, Haití, amado hermano, empecé a estudiar el palo mayimbe o palo monte. Palo mayimbe es una rama del vudú africano, el conjugamiento africano, amado hermano, es una religión traída del Congo, África. Estudiando el verdad palo monte o palo mayimbe, yo llegué a obtener la prenda del muerto, el caldero del brujo, amado hermano. Recuerdo que estudiando el palo monte, yo tenía que estudiar el idioma Chiruban Locamín, amado hermano. Estudiando aquel idioma, verdad, amado hermano, se me dijo, hijo, tienes que traer, me dijo el encargado, el Macofula, el encargado de aquel lugar, un esqueleto para la conjuración satánica, para obtener el caldero del muerto, la prenda del brujo. Así que, amado hermano, llevé a aquel lugar, ¿verdad?, aquel campo santo para obtener aquel esqueleto. Un factor muy fundamental que el brujo, que el hechicero, que el satanista tiene que tener en cuenta, amado hermano. Que el manual satánico, ¿verdad?, en varios de sus capítulos y varios de sus versículos, alerta
¿verdad? Y explica profundamente. Y dice el manual satánico: prohibido ejecutar, realizar y extraer magia en contra de un cristiano creyente protestante, aún hasta después de muerto. Es un delito, es algo intocable en el ocultismo, amado hermano. El ocultista tiene que agarrar a un difunto asesinado, a un violado, a un heterosexual o a un padre católico o a lo que sea, menos a un cristiano creyente protestante lavado con la sangre de Cristo, que aún hasta después de muerto Satanás respeta la unción del Espíritu Santo. Así que, amado hermano, llegué a aquel lugar y excavé profundamente, amado hermano. Al obtener aquel muerto, ¿verdad?, los gusanos empezaban a subir por mi mano. Yo los quitaba, amado hermano, porque tenía prisa, tenía urgencia, amado hermano. Saqué aquel esqueleto y me lo llevé. Yo me robé alrededor de 88 esqueletos por Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, porque en el Palo Monte se sabe tomar, ¿verdad?, la bebida del brujo, la chamba, amado hermano, que empieza con los elementos de hueso de muerto rallado y pólvora negra, ¿verdad? Se hace el brebaje y cada brujo toma en la conjuración, en la aceptación, ¿verdad?, en el apadrinamiento de cada estudiante de ¿verdad?, de este rama, de esta faceta del ocultismo que es la tradición Congo, ¿verdad, amado? Así que, amado hermano, me dijeron: vamos a hacer un ceremonial. Los ceremoniales consta de 101 artículos, entre ellos azabache, oro, piedra ámbar, ¿verdad?, palma de coco, cocos secos y muchas cosas más, amado hermano, que lleva aquel ceremonial. Se hizo traer cerdos y perros para ejecutarlos, ¿verdad?, y consumir la sangre de aquellos animales en sacrificio, amado hermano. Consumimos la sangre de todos aquellos animales y tiramos el esqueleto al suelo, pues la creencia del brujo es que con la sangre que tú vas a derramar, el esqueleto va a ser tu espíritu guardián, amado hermano. Al tirar aquellos esqueletos, llevaron el tambor traído de La Habana, Cuba, amado hermano. Trajeron un tambor de La Habana, Cuba, ¿verdad? Y empezaron a tocar los lirubunes, o sea, los caracoles, amado hermano, y empezaron a danzar y empezaron a gritar, amado hermano. Hay un coro muy conocido en la iglesia evangélica que fue escrito única y exclusivamente para Satanás, ¿verdad? Y se llama: cuán bello es el Señor y yo le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. Se le fue vendido al señor Marcos Witt, amado hermano. Ese coro es un emblema satánico para hacer descender la presencia de Satanás dentro de la secta, dentro del organismo satánico, amado hermano. Ten cuidado con lo que estás cantando, con lo que estás escuchando. El satanista alude que Satanás nunca perdió su belleza, ¿verdad?, como lo describe el libro del profeta Ezequiel en su capítulo 28:13 y el profeta Isaías en su capítulo 14:12. Aluden que Satanás nunca perdió su belleza, porque la Biblia dice que era un ángel perfecto, hermoso, lleno de hermosura, amado hermano. Es por eso que se creó este coro, este canto, para ser sublime la presencia de Satanás. Que el Señor lo reprenda, amado hermano. Así que, amado hermano, llevando el esqueleto y tirándolo en aquel lugar, los maestros estaban presentes, los ceremonistas estaban presentes. Mi padrino de prenda era Changó Andavid, que el Señor lo reprenda. Y mi padrino segundo era Obatalá Hambayá, que el Señor también lo reprenda, amado hermano. Yo trabajaba con Orula, con 7 rayos, con satanicías y con muchos demonios más, que el Señor los reprenda, porque son las deidades, amado hermano, de los orichas. Los orichas es una raza especial de la raza caída, amado hermano, que practica la religión congo-africana, amado hermano. Así que, amado hermano, un ceremonial de Tata Congo en los Estados Unidos cuesta alrededor de $15,000, amado hermano, para tener el apadrinamiento. A Changolemi le hizo santo Efafundike, y Efafundike le hizo santo Changó Arramán. Y así, amado hermano, va la generación, ¿verdad?, del Palo Monte o el Palo Mayimbe, amado hermano. Así que, amado hermano, estudiando allá por Puerto Príncipe, Haití, ¿verdad?, llevamos aquel cadáver. Se me ordenó cortarme la mano para que sangrara y rociara aquel cadáver, mientras había un caldero negro hirviendo. En el caldero metimos aquel cadáver, amado hermano. Luego tomamos de aquel brebaje que salía de aquel cadáver y empezamos a tener una hipnosis mental con Satanás mismo, amado hermano. Empezamos a danzar en el espíritu de Satanás y a tener muchas orgías, consumir drogas, consumir alcohol, consumir muchas, amado hermano, muchas tonteras satánicas, amado hermano. Pasando ese momento, yo obtuve el caldero del brujo, la prenda del muerto, amado hermano. Después de esto, amado hermano, de este ceremonial, a mí se me ordenó, amado hermano, viajar nuevamente
a la ciudad de Belmopán, Belice, porque ya tenía la edad de los 18 años, llegaba la hora en que yo tenía que pactar con Satanás. Así que el profesor Frontera me estaba esperando en aquella ciudad. El profesor Frontera había tenido su escuela en la ciudad, ¿verdad?, de San Miguel, El Salvador, había radicado en El Salvador, pero había un evangelista hay un evangelista que se llama Dan José Andrade, que salió de su escuela. Él empezó a difundir los misterios del satanismo, a predicar, ¿verdad? Entonces él luego quitó su escuela y la pasó a Belice para ocultar evidencias. Y así ha ido creciendo el ocultismo. De la salida de aquellos varones hasta ahora es una diferencia en el ocultismo, nuevas ramas, nuevas facetas del satanismo, amado hermano. Así que, así, amado hermano, llegando a Belice, a Belmopán, el profesor me dice: hijo, es hora de pactar con Satanás. Buscamos una iglesia católica romana en ruinas. Todo sacrificio, todo pacto con Satanás, amado hermano, tiene que ser en una iglesia católica romana o en un cementerio. Al llegar, amado hermano, a aquella iglesia católica romana, la iglesia de los Dolores, ¿verdad?, el sacerdote, el obispo, los prestó la llave para entrar y hacer el ceremonial. Estaba el altar mayor. A 7 pasos del altar mayor estaba la estrella de las 5 puntas dibujada, amado hermano, donde yo me tenía que colocar en medio de la estrella para obtener la leche de la diabla. Me tenía que colocar en medio de la estrella para hacer el juramento, para hacer, amado hermano, ¿verdad?, la conjuración satánica. El profesor tomó aceite, tomó una hostia y tomó un cáliz, amado hermano, de plata que estaba en aquel lugar. Lo llevó a aquel lugar y tomó la daga. Me dijo el profesor, y llevó una Biblia evangélica. Me dijo el profesor: quiero que renuncies a Dios y a todo lo que es de Dios como sistema de anarquía. Yo, de igual manera como el profesor me lo había indicado, amado hermano, agarré aquella Biblia. El profesor la puso en el Salmo 91, la puso debajo donde yo estaba hincado. Me dijo el profesor: enséñame tu mano izquierda. Yo le di mi mano izquierda, amado hermano, y el profesor cortó las venas. La sangre brotaba y caía sobre aquella Biblia. El profesor degolló un gato negro y le echó la sangre de ese gato a aquel cáliz, amado hermano. Puso el cáliz y me dio la hostia, me confesó y me dio la hostia. Después de que la sangre cayó en aquella Biblia, el profesor le prendió fuego y le echó las cenizas, las revolvió las cenizas y le echó el aceite del altar mayor. Y me lo dio, amado hermano, como símbolo de protesta, como símbolo, amado hermano, de rabia, de odio al evangelio, a las predicaciones de Jesucristo. Y yo renuncié a Dios y a todo lo que era de Dios, amado hermano, y empecé, ¿verdad?, a obtener el bautismo en la leche de la diabla. Después, amado hermano, el profesor me dijo: hijo, o ya pactaste con Satanás. Yo me quité, amado hermano, la investidura negra que aquel profesor me había puesto. Después de eso, amado hermano, el profesor me dijo: hijo, vamos a tener que ir a una misa negra, a una misa de conjuración satánica. Fuimos a una misa negra a la ciudad de Petén, Guatemala, en la comunidad de Dolores, amado hermano. En Dolores, Petén, Guatemala, en una casa tuvimos una misa de conjuración satánica. Ahí se repartía, hermano, fetos, ¿verdad?, en pedazos, en trocitos, placenta de mujeres. Sangre de diferentes animales como parte del ritual, como parte del proceso satanista, amado hermano. Durante yo estaba consumiendo todos estos elementos, amado hermano, yo sentía más odio por el evangelio, más odio por el cristianismo, amado hermano. Después de eso, amado hermano, el profesor dijo: hijo, ya está pasando muchos procesos. Vamos a ir a derrocar a un pastor evangélico protestante en la ciudad, me dijo el profesor, de Santa Ana, El Salvador. Él se encontraba, amado hermano, en la ciudad de Santa Ana. El profesor me dijo: vamos a ir a destruirlo. Y entonces viajamos todos para allá, amado hermano. Al estar allá en aquel lugar entre Santa Teclas y Santa Ana, había una iglesia no muy grande, como de unos 30 personas, amado hermano. Al llegar ahí, el profesor, ¿verdad?, llegó a un cuarto de alquiler y ahí empezamos a ayunar por 21 días para terminar con el ministerio de aquel varón. El profesor dio la orden al 21 días después del ayuno. Vamos a salir, me dijo el profesor, en el espíritu. Según la metafísica, ¿verdad?, es la proyección astral, la separación del cuerpo, del alma y del espíritu, amado hermano. El satanista tiene el término de 3 horas para regresar a su cuerpo, si no su cuerpo es ocupado por demonios. Así que, amado hermano, salimos en la proyección astral, todos los que estábamos presentes, a atacar a aquel pastor. Amado hermano, para la sorpresa de nosotros, que antes de llegar a la casa de aquel varón, antes de llegar a la casa de aquel pastor, un vidrio
una muralla hacía frente, amado hermano, y nosotros pegamos en ese vidrio y no pudimos traspasar ese vidrio. Profesor Fronteras dijo, es inútil que traspasemos, este es un sello. Yo le pregunté, profesor, ¿pero qué sello es este? Él me dijo, este sello es la sangre de Cristo que ningún satanista, que ni el brujo, que ni el diablo puede traspasar, me dijo el profesor. Es inútil que le hagamos frente a este varón, hay que regresarlos, amado hermano. 5 de los satanistas que estaban ahí se convirtieron a Jesucristo. El profesor dijo, vámonos antes que perdamos la mayoría de los estudiantes. Así que los fuimos de ese lugar, amado hermano. En el año de 1998 se llevó a cabo el congreso más grande de satanismo en Honduras. La prensa titulaba Satanismo en Centroamérica, niño lidera la secta. Y, amado hermano, el diario El Tiempo titulaba Satanismo en la región, y todos los diarios estaban pendientes del satanismo que estaba llevando aquí una generación de satanistas que estaba programando un calendario satánico para 15 años de efectividad, amado hermano. La idea, la ideología y la creencia de aquel encuentro multitudinario de satanistas era que para estos años 2012 al 2016 iba a incrementar la violencia, iba a incrementar el pandillerismo, la prostitución, el alcoholismo, porque la Biblia dice que Satanás solo vino a matar, a hurtar y a destruir, amado hermano. Así que empezamos a orar, amado hermano, y a creer que estos años iban a ser de mucho dolor, de mucha tragedia en muchas vidas, amado hermano, orando por terremotos, orando por catástrofes naturales, por lluvias, por descomposiciones químicas en el ambiente, amado hermano, orando para que los padres se levanten contra los hijos, para que los niños se levanten contra sus madres. Y hoy en día tenemos una generación rebelde, amado hermano. Tenemos jóvenes sumamente violentos, instruidos a través de los videojuegos, una arma secreta de Satanás. Los videojuegos, amado hermano, son el arma perfecta para llevar al subconsciente de la persona la ordenación satánica de, amado hermano, la violencia. A través de la televisión y de los videojuegos, Satanás ha logrado impactar a la juventud, amado hermano. Así que, amado hermano, estando en aquel encuentro satánico, un noviembre del 98, o un octubre, no recuerdo muy bien, estando ahí, amado hermano, en islas, en unos cayos que se llaman Cayos Cochinos, ahí estábamos reunidos en las conjuraciones. Amado hermano, se vino un huracán que se llama Huracán Mish, de categoría 5 en el nivel Richter. Aquel huracán, amado hermano, azotó fuertemente la nación, el cual nunca había sucedido desde los años 1959 o 1960 con el huracán Fifi. Era duro aquel momento, amado hermano. Cada satanista tuvo que emigrar o dejar aquella reunión satánica, aquella agenda ocultista, amado hermano, porque Jesucristo, el Señor, estaba cancelando aquella conjuración infernal, amado hermano. Cada uno fue esparcido por diferentes lugares por orden de la iglesia tradicional, amado hermano, porque la iglesia tradicional, amado hermano, es la cofundadora del ocultismo en potencia. Así que, amado hermano, creciendo, ¿verdad?, y estudiando el ocultismo, llegué a ofrecerle a Satanás alrededor de 8 o 9 personas. Yo no te doy más detalle, amado hermano, porque yo quiero que tú conozcas que hay un Cristo que perdona, que hay un Cristo que rescata, que hay un Cristo que liberta, y no importa lo que tú hayas hecho. Es por eso que estoy al frente de esta cámara, testificando que solo hay un Cristo que perdona, que hay un Cristo que arrebata de lo más profundo del infierno y te levanta con gloria, amado hermano. Amado hermano, siguiendo, amado hermano, con la vida perdida en el ocultismo. Ya tenía los niveles de sacerdote satánico, amado hermano. Yo logré, ¿verdad?, ser, ¿verdad?, parte importante de la secta del Cardero Negro y el Ángel Caído. Nosotros los reuníamos, amado hermano, en la ciudad, ¿verdad?, del Distrito Federal de México, en Huehuetoca y en San Juan del Río, en Querétaro. Ahí teníamos conjuraciones infernales, ahí conjuramos música, amado hermano, mundana, secular, como El Octavo Día de Shakira, Juanes y la Camisa Negra, Don Omar y El Señor de la Noche, y muchas, amado hermano, canciones infernales. Satanás, amado hermano, controla mente, sentimiento y voluntad. Satanás entra por el oído y seduce el corazón y controla la mente, amado hermano, a través de la música infernal, de los mensajes subliminales, amado hermano. La Biblia dice que no tiene ninguna comparencia, ninguna verdad, igualdad la luz y las tinieblas. Como hay grupos, entre comillas, cristianos que cantan, ¿verdad?, como Tercer Cielo, amado hermano, participando en los premios Juventud, en los premios Billboard. Dice la Biblia, salid en medio de ellos, pueblo mío.
Amado hermano, el diablo está introduciendo su herejía y su mentira adentro de la iglesia. Satanás está adentro de la iglesia, amado hermano, controlando a los jóvenes a través del reggaetón cristiano, a través de la bachata cristiana, a través de muchas cosas, amado hermano, que son de teoría satánica, amado hermano, que no traen nada de beneficencia, no traen nada de plan de salvación, no traen ningún mensaje de convertimiento, más mensaje de amor, amado hermano, de noviazgo y de muchas cosas más, amado hermano. Así que, amado hermano, llegando a los niveles más grandes del ocultismo, de las ciencias en potencia, llegué a caminar sobre el agua, amado hermano, en los niveles del ocultismo cuando hacíamos, verdad, las conjuraciones en el mar, amado hermano. Después de eso, me dijo el profesor, hijo, hay una etapa que quiero que pases. Se me fue, amado hermano, fuimos a un panteón, a Chamelecón Cortejo, en Honduras. Ahí el profesor hizo sacar un cadáver y me introdujo en el baúl, en el ataúd, en aquel nicho de aquel cajón. Ahí tenía que estar por 7 días, amado hermano, orando a Satanás. Y el primer día tenía la visita de un demonio, la segunda la visita de otro demonio, hasta salir al último día con la visita de Satanás y llegar a los conocimientos más grandes del ocultismo. Yo tenía las facultades de romper los candados con la vista, amado hermano, de traspasar las paredes si se me era posible. Había alcanzado los conocimientos más grandes del ocultismo, amado hermano. Así que fui el líder, amado hermano, de la región centroamericana. Yo era, verdad, el líder absoluto en Centroamérica del ocultismo. Me reunía con gente tan importante en el ocultismo como con gente tan importante dentro de la iglesia tradicional, amado hermano. Dice la Biblia que Satanás se viste de ángel de luz y sus ministros se transfiguran ministros de justicia. Así que, amado hermano, llegando a obtener esos grados grandes del satanismo, del ocultismo, de la metafísica, amado hermano, yo tuve que viajar, amado hermano, a los Estados Unidos de América, a Los Ángeles, California especialmente. Estando en Los Ángeles, California, yo fundé un centro satánico, amado hermano, llamado, verdad, se llamaba ese centro El Eguá Arará. ¿Verdad? Yo tenía ese centro satánico, también tenía un centro satánico que se llamaba Él Está Aquí. Así que yo tenía, amado hermano, esos 2 centros satánicos. Uno lo tenía en la Florence y la Flower de Los Ángeles, amado hermano. El otro lo tenía en una ciudad que se llama San Ardo, California, cerca de King City y Salinas, en el condado de Monterey Park. Ahí tenía aquellos centros satánicos que eran atendidos personalmente por mí, amado hermano. 3 días estaba en Los Ángeles y 4 días estaba en San Ardo, California. Ahí llegaban muchas personas con muchas necesidades, amado hermano. Si una persona llegaba ciego, yo destazaba una gallina con la boca, le cortaba la cabeza, amado hermano, y le pasaba su coso, su cabeza por los ojos y literalmente miraba. Si estaba ciego, eso hacía. Y si estaba cojo, le pasaba aquel instrumento por el pie y recibía, amado hermano, su locomoción correcta. Y hacía muchos milagros Satanás en ese lugar. Aún llegaban personas, amado hermano, de los movimientos cristianos a pedir consejos, a pedir ayudas para dominar a la membresía, para dominar al liderazgo, amado hermano, a su antojo. Siervo de Dios, no te equivoques. Así que, amado hermano, llegando y estando en aquel movimiento satánico, siendo lo líder absoluto de la secta ocultista, el profesor me pide un favor, amado hermano. Y el profesor me dice, hijo, hay que destruir como de lugar a un evangelista que se llama Adán José Andrade. Yo tenía como misión fundamental terminar con la vida de Adán José Andrade. Adán José Andrade me conoce personalmente, amado hermano. Lo estimo bastante y es para mí un hombre de reino, un hombre de Dios. Cuando yo fui comisionado para destruir a Adán José Andrade, yo llegué a la iglesia de Dios Camino de Santidad del pastor David Tejada, que se encuentra entre la Vernon, amado hermano, y la Vermont de Los Ángeles. Al llegar a aquel lugar de la iglesia de Dios Camino de Santidad, yo empecé a involucrarme con la iglesia, con la gente, para escuchar, para saber de Adán Andrade, porque él iba a estar de campaña o iba a estar en culto unido, no recuerdo muy bien. Me dieron información y un por mayor de aquel evento, de aquel varón. Al llegar a mi apartamento tiré un bloque de hielo, amado hermano.
Sobre el bloque de hielo rajé mi mano, amado hermano. La sangre caía, vertía la sangre, amado hermano, sobre aquel bloque de hielo. La sangre se congelaba y yo decía que así como la sangre se congela, que existe la iglesia. Empezó el culto y justamente cuando yo me iba a acercar a aquel varón no se dio cuenta cuando yo me acercara. Una presencia poderosa, una fuerza sobrenatural, amado hermano, la cual nunca había sentido. Pues no era la presencia de Satanás ni la presencia de ningún demonio, porque una presencia tan grande, hermano, tan grande que aplastó aún la presencia de Satanás. Una presencia poderosa, amado hermano, que no tengo palabras cómo expresarte lo fuerte que era esta presencia. Yo tuve que salir de aquel lugar, amado hermano, corriendo. Una señora, amado hermano, puso su mano y empezó a reprender al diablo. Yo salí corriendo de aquel lugar, amado hermano, porque no sentía por dónde poder atacar a este varón. Al llegar a mi apartamento en la ciudad de Los Ángeles, al sector de la Melrose, ¿verdad? De la Melrose y la Western. Ahí, amado hermano, tenía mi apartamento, ¿verdad? En la Salandris Play. Ahí estaba, hermano, yo tenía un apartamento decorado solo para Satanás. Tenía altares a las deidades como Changó, Batalá, Yama. Yo no tenía ningún mueble de cocina ni mueble de casa. Solo tenía libros de literatura satánica. La tabla Ouija, conjuraciones infernales, amado. Tenía altares a deidades demoníacas. Al llegar a aquel lugar, amado hermano, me senté y empecé a reaccionar y empecé a sentirme frustrado porque había fallado con una de las misiones más importantes, la cual era terminar con la vida de Adán José Andrade, amado hermano. Al sentarme en aquel lugar, Satanás se presenta y me dice: tú eres un inútil, tú no sirves para nada. Yo estaba acostumbrado a hablar personalmente con Satanás. Yo había hablado con él en más de 800 ocasiones. Yo lo miraba como un propio padre, como alguien cercano a mí. Él me reclama y me dice: tú no sirves para nada, es mejor que te cortes la vida. Es mejor que termines con tu vida porque tú no sirves para nada. Al llegar esa idea subconsciente a mi mente, yo me sentí fracasado, amado. Cogí una hoja de afeitar y me la puse sobre las venas de la mano derecha, amado, respetando la señal que tenía en mi mano izquierda. Al jalarle a la hoja, amado hermano, una luz y una voz me habla y me dice: yo soy tu Salvador, tú no tienes que hacerte daño porque yo te he escogido. Yo quedé petrificado, quedé en shock, amado hermano. Luego de eso, Satanás se mete en mí, amado hermano, y empiezo a morir, me empiezo a convulsionar, empiezo a tener un ataque al corazón, amado hermano. Se abría un túnel negro y escuchaba voces, lamentos y gritos aterradores, amado hermano. Y escuché la voz de mi bisabuela muerta que me dijo: hijo, no vengas a este lugar de tormento. Satanás quiere castigarte por la eternidad. Satanás me decía: tú eres un maldito, ahora te voy a atormentar día y noche. Hay un dicho muy latino que dice: mal paga el diablo a quien bien le sirve, amado hermano, y es una realidad. Después de eso, amado, yo como pude, con la propia fuerza, con la poca fuerza que tenía, clamé a la ayuda de Jesucristo y el Señor, amado hermano, me respondió liberándome de aquel momento de angustia, de aquel momento desagradable que estaba viviendo, amado hermano. Después de eso quedé todo débil buscando ayuda. En Los Ángeles nadie me daba ayuda porque todo el mundo conocía mi historial de maldad, de satanismo, amado hermano. Nadie me daba ayuda porque recordaban lo que yo había sido. Había atacado a muchos pastores en Los Ángeles, amado hermano. Había ofendido a muchos siervos en Los Ángeles. Así que, amado hermano, llegué a una iglesia llamada Apóstoles y Profetas cerca de la Martin Luther King, amado hermano, y la Western Avenue. Ahí se encontraba una iglesia muy humilde llamada Los Apóstoles y Profetas del hermano Antonio Aguirre. Este hermano me dijo: joven, yo no puedo hacer mucho por ti, pero vamos a orar, vamos a creer. Él me llevó a la iglesia, estuvimos en la iglesia varios días orando, ayunando y orando, amado hermano. Al llegar el momento de esto, yo fui a una campaña a la ciudad de Modesto, California, donde conocí a un siervo que se llama José Joaquín Gigi Ávila. Este siervo, amado hermano,
fue una de las personas fundamentales para mi ministerio, quien me ayudó a la liberación. Yo pasé, amado hermano, como 40 días en liberación. Fui liberado por Jesucristo, el actor y consumador de mi fe, amado hermano. Empecé a sentir la liberación del Señor. Quemamos muchos libros, muchos entierros en Guatemala, en el río Grijalba de México, amado hermano, entre Chiapas y Tabasco. Ahí sacamos muchos entierros en Brasil, muchos entierros, amado hermano, en El Salvador, en Guatemala, bastantes entierros por todos lados y muchos libros quemados. Yo renuncié a Satanás y a todo lo que era del reinado ocultista, amado hermano. Después de eso empecé a estudiar evangelismo personal e internacional en algunos institutos de los Estados Unidos, amado hermano. Hoy, para la gracia del Señor, soy evangelista a tiempo completo y predico a Cristo. Y si yo he testificado en este momento, amado hermano, de mi vida pasada, solo te he testificado un poquito de lo que yo fui. Es para que tú sepas que hay un Cristo que perdona, que hay un Cristo que rescata y que hay un Cristo que no le importa lo que tú hayas hecho, sino que le importa lo que tú serás en la vida, amado hermano. Ten en cuenta que Jesucristo te ama. Ten en cuenta que el diablo es real, pero más real es Jesucristo en tu vida. Siervo, sierva de Dios, te animo a que sigas adelante. Dios te bendiga.